Tuve que hacer algunas cosas para sobrevivir desde que tenía 13 años. Y son cosas que a veces hacemos en la vida porque el hambre y la necesidad, créanme que no dan espera y a veces debemos hacer cosas que no son correctas. Para empezar, quiero decirles que viví una vida miserable, perdón por la palabra, pero era así. Nos faltaba de todo, siempre había escasez en mi casa. Mi mamá pues era una madre soltera, a mi papá nunca lo conocí, entonces para ella era una odisea ganarse el dinero todos los días para comprar comida, pagar renta, porque mi mamá no tenía un trabajo estable. Resulta que en la escuela se burlaban de mí porque siempre era la más desarreglada, la que nunca tenía nada. Sí, siempre veía de lo que los demás me pudieran dar. Me regalaban ropa, zapatos, a veces las maestras eran buenas conmigo, me regalaban cosas. Pero cuando cursaba octavo grado a los 13 años, resulta que yo conozco una mujer afuera de mi escuela. Ella se acercó a mí. Esa señora era demasiado amable conmigo. Ese día pues ella se presentó así como una amiga, me llevó a comer y todo el tiempo se mostraba súper generosa conmigo. Yo realmente en ese momento pues la verdad es que no entendía por qué una persona que yo nunca había visto en mi vida se portaba así conmigo, pero de alguna manera yo ya estaba acostumbrada a la caridad de las personas porque así había sido toda mi vida. Y las personas tenían compasión de mí, me regalaban cosas, eso era normal en mi vida. Bueno, ya cuando comimos pues y toda la cosa, la señora se despidió y cuando se despidió me dio algo de dinero para que yo llevara a la casa. Me dijo, mira, esto para que lleves para tu casa. Yo le hablé un poquito sobre mi vida, entonces me dijo para tu mamá, para tu hermano. Yo me fui a mi casa, casi nunca que yo llegaba a mi casa, mamá estaba, ella se la pasaba en la calle buscando dinero para comer, para pagar, bueno. Entonces, antes de que ella llegara ese día, yo compré algo de comida, ¿sí? Con lo mismo que lo que esta mujer me había dado. Así que yo le preparé a mi mamá algo especial para comer ese día. Ella llegó después de un rato con mi hermano, que era menor que yo, llegó muy cansada. Yo le serví y me dijo, ¿de dónde sacaste esa comida? Yo le dije, ah, mamá, me encontré pues a una señora, pues le conté un poquito de lo que había pasado. Ella me dio dinero y yo compré esto. Pues la verdad es que ella tampoco se mostró así como sorprendida, porque como les digo, estábamos acostumbradas a vivir de la caridad de los demás. Bueno, pues días después yo salgo de la escuela y vuelvo a encontrarme a la misma mujer esperándome afuera de mi escuela. Esta vez pues ella me saludó, se me acercó, me saludó y me llevó una bolsa de comida. Ella me dijo, mira, para que le lleves a tu mamá, a tu hermano, para ti, bueno, todo eso. Se despidió, ese día no se demoró mucho, se montó en su auto lujoso y se fue. Pues nuevamente yo me fui a mi casa feliz porque iba a llevar comida nuevamente. Una vez más al llegar a mi casa mi mamá pues no reparó en nada, ella dijo muchísimas gracias, se puso feliz. Y así estuvo esta señora desconocida llevándome cosas más o menos como por 2 semanas, hasta que un día yo salgo de la escuela, ella me está esperando, dice que me va a dar algo, pero que está en su casa, que yo debo acompañarla. Pues a ese punto ella se había ganado mi confianza, así que yo no vi ningún problema en acompañarla. Me monté en su auto, llegamos a una casa sencilla, o sea, la verdad es que a comparación con el auto que ella tenía, su supuesta casa era demasiado sencilla, pero bueno, en fin. Ella me dice pues que ahí está lo que yo voy a llevar a mi casa, pero que puede ser más, pero eso depende de mí. Y en ese momento sale un hombre un poco mayor y hasta allí pues yo no entendía lo que ella me quería decir. Ya después ella me dice, ah, ya vengo, voy acá a traer algo, quédate aquí con el señor, él va a hablar contigo, ya vuelvo para llevarte a tu casa. Yo me quedé con este hombre, él empezó a acercarse a mí, empezó a mirarme con muchísimo amor. Después puso una cantidad de dinero en mis manos y me dijo, mira, para que le lleves a tu mamá y a tu hermano, para que coman bien y solo tienes que hacer lo que yo te diga. Ese dinero era suficiente como para comer bien, por lo menos por una semana. El caso es que ese día ese señor me accedió completamente, me abusó.
Al rato llega esta mujer con su cara sonriente preguntando cómo me había ido y yo no podía pronunciar ni siquiera una sola palabra. Luego ella me dijo, bueno, vamos a tu casa, no te preocupes, te vas acostumbrando, me decía mientras íbamos en el auto, pero vale la pena o prefieres aguantar hambre. Yo creo que puedes hacer el sacrificio, me decía ella. Ella siempre se mostraba como una amiga, la que me entendía, la que supuestamente me aconsejaba, pero ahora solo puedo ver que lo único que hacía era trabajarme y manipularme psicológicamente para su propia conveniencia. Algo sí es verdad, que a la larga, pues mi familia y yo sí necesitábamos ese dinero y justamente por eso creo que ella se aprovechaba. Como es lógico, no le dije nada de eso a mi mamá, pero tenía que justificar de dónde había sacado tanto dinero de un momento a otro. Bueno, al final le dije que después de la escuela me había encontrado con la señora y que ella me había dado pues dinero y que también me había ofrecido trabajo. Así que a partir de hoy iba a trabajar con ella. Ella pues se puso feliz, agradeció, o sea, ella lo vio como un milagro. A partir de allí todos los días era la misma rutina para mí. Salía de mi escuela, ella me recogía y yo me iba a trabajar. Esto no era para nada agradable, pero lo cierto fue que a partir de ese momento empezaron a cambiar muchísimo las cosas en mi casa. Nosotros comíamos bien, comíamos todos los días, nos vestíamos mejor, o sea, nuestras vidas cambiaron. Y lo que esta mujer me decía era verdad, me fui acostumbrando, me volví muy ágil haciendo lo que hacía, le fui como agarrando maña a la cosa. Pero por un lado no me sentía bien porque era perturbador estar con diferentes hombres cada día, pero al mismo tiempo esto me había permitido salir de la pobreza en la que estaba. Esto me había permitido pagar mis estudios, vivir bien. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo sospecho que mi mamá en algún momento supo lo que yo hacía. O sea, ella, no sé, nunca le pregunté, nunca le dije nada, pero yo creo que ella lo sabía, porque ella prefería no decir nada, prefería quedarse callada, o sea, nunca preguntó, nunca me dijo nada, siempre se quedó con lo que yo le decía. Bueno, así pasaron los años, obviamente me cuidaba para no quedar embarazada, ella me hizo poner algo para esto, terminé mis estudios y como es lógico me cansé, con unos ahorros que teníamos nos fuimos lejos y empezamos una nueva vida en otro lugar. Pasó el tiempo, luego conocí a un hombre maravilloso con el que formé una familia. Él sabe que tuve una vida difícil, pero jamás le he contado que fui una trabajadora de este tipo. Pero les confieso que a veces se me vienen pensamientos y deseos por continuar con la vida que llevaba antes, porque al final te acostumbras a eso, porque es lo que haces. Pero decidí ser fuerte y tomar el control de mi vida. Estoy recibiendo terapias porque quiero terminar con todo lo que tenga que ver con mi pasado. En ese momento aún no soy madre, pero me prometí a mí misma que cuando lo sea, voy a trabajar muy fuerte de tal manera que mis hijos no tengan que pasar o hacer lo que yo hice. Mi mamá aún vive con mi hermano, viven de un negocito que yo le puse, del dinero que yo le envío. Nunca juzgué a mi mamá porque muchas veces la vi luchar por nosotros y eso es algo que yo valoro siempre a pesar de todo.